Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo. Hoy les proponemos tres temas. El primero dio mucho que hablar durante la semana. Los fondos sociales de las binacionales. ¿Cuánto dinero finalmente se podrá destinar a salud? Hoy nos va a acompañar nada más y nada menos que el doctor Manuel María Cáceres, el flamante director paraguayo de la Itaipú Binacional. El segundo bloque vamos a hablar acerca de los controles tras las nuevas restricciones. ¿Cómo hará la policía para que esta vez los controles sean efectivos? Nos acompañará el comandante de la Policía Nacional, el comisario general Luis Arias. Y el último bloque vamos a hablar acerca de las restricciones en pandemia, hasta dónde son legítimas y cuándo son arbitrarias. Vamos a hablar con el expresidente del Colegio de Abogados, el doctor Rubén Galeano, y con el doctor Claudio Nash Díaz Zun, es presidente de la Fundación Diálogo Jurisprudencial de Chile y conoce mucho de la materia. Antes de ir a la primera pausa para iniciar el diálogo, les invito a compartir un rico café Lavazza. Claro, hay que quitarse el tapabocas para el efecto. Lavazza es reconocido como un café de alta gastronomía con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y retornamos. Pasa de la imaginación a la acción. Con los préstamos Fogapi, le das el impulso que necesita tu negocio. Tasa de 9.5% de interés anual, hasta 48 meses de plazo, hasta 12 meses de gracia y lo retirás en 24 horas. Contacta con tu oficial de cuenta y deja de soñar. Ingresa a www.regional.com.py y conoce todos los detalles. Bien, ya estamos en compañía del doctor Manuel María Cáceres, el nuevo director paraguayo de la Itaipú. Doctor, gracias por venir. ¿Cómo está? Carlos, un gusto estar acá contigo esta noche, muy contento realmente y a disposición tuyo y de tu gran audiencia. Gran compromiso asumiste. Un gran compromiso. En época de pandemia y con la renegociación del tratado encima. Pero es un lindo desafío. Yo le agradezco al presidente Mariano la confianza depositada y estoy para colaborar, para sumar, para unir, para trabajar juntos. Este es un lugar que representa a todos los paraguayos, así lo voy a llevar adelante y pensando en todos. Así que yo cuento con todos y espero abrir, colaborar, hablar. No me voy a cansar de hablar con todos. Bien. Ahora, director, hablando de los fondos de las binacionales y lo que respecta a Itaipú, ¿cuánto es lo que va a aportar de esos fondos para salud Itaipú? Itaipú tenía presupuestado aportar en lo que va del año 30 millones de dólares, era lo estimado. Y a salud. A salud. Y esta administración ya ha aportado 58 millones en los últimos 2 años y medio. Y vamos a seguir intentando aumentar esos números. No tengo los números exactos, Carlos, te soy sincero. Estamos haciendo el ejercicio de cuánto de lo comprometido o lo no comprometido sumado podemos reencauzar al tema de salud. Y en eso estamos trabajando. El presidente dio la instrucción de que se haga ese ejercicio justamente que estamos afinando para tener un poco más claro los montos. Y por otra parte, estos montos no están disponibles en su totalidad el día de hoy. Acá hay recaudaciones que van en curso o durante el año. Entonces vamos gastando, vamos invirtiendo con el correr de los meses. Así. ¿Quién controla el buen uso de los fondos que otorga Itaipú? Tanto en royalties, en regalías, en compensaciones y ahora con este tema de los fondos sociales, socioambientales. ¿Quién controla? Porque la plata que dio Itaipú a los municipios de los alrededores y más allá de los alrededores es inconmensurable y no ha cambiado prácticamente, salvo algunas zonas, no ha cambiado prácticamente la vida de los pueblos y de las ciudades, doctor. Entonces, por eso te pregunto, ahora que ya estás como director de Itaipú, sí. ¿Quién controla el buen uso de los fondos? Itaipú tiene auditorías internas y tiene
auditorías internacionales. Las 4 o 5 grandes empresas calificadoras revisan también las cuentas de Itaipú. En lo que hace a los fondos propiamente, hay royalties, hay algunos que entran, que van al presupuesto, ¿verdad? Pero los fondos sociales son gastos que aprueba el directorio. El directorio está compuesto por directores brasileños y directores paraguayos. Y entonces ahí hay un control estricto y se hace muchas de las obras se hacen, no lo hace Itaipú directamente, sino se hace a través de contratos con sistemas o con Naciones Unidas, por decirte, que son los encargados, y ahí vamos controlando. Están los números, eso está. Yo estoy tranquilo con lo que he encontrado y con lo que veo. Yo sé que hay una percepción de que la plata se malgasta, se malusa, se regala. Y yo tengo que aclarar que no se entrega esos dineros así en efectivo directamente en la mayoría, casi todos los casos, sino que ahí se van entregando, se firman contratos a través de las ejecuciones de las obras, y ahí hay un celo para que eso se materialice. Y la ventaja que tiene es su celeridad. O sea, justamente comparado con los mecanismos pesados del Estado, las licitaciones, Itaipú también licita, claro eso, pero es mucho más, Sí. va más rápido y las obras están ahí, las obras Pero, pues. ¿qué hace, por ejemplo, las iglesias? ¿Qué hacen las universidades privadas? ¿Qué hacen muchas instituciones privadas? ¿Y qué hace también gremios empresariales? De personas con gran poder económico y de empresas de gran poder económico. ¿Por qué tienen que ir a sacar plata de los fondos sociales de la Itaipú? Quiero aclarar que surgió un listado Sí. que se viralizó en las redes. Yo pedí que se controle eso. Algunos números están exagerados, algunos que son 5.000 ponen como 50.000. Hay, por supuesto, algunos gastos. Yo aclaro que son cosas del pasado. Sí. Por ejemplo, creo que me preguntaste la vez pasada cuando estuvimos en radio, ¿por qué se le da a la Universidad Católica? Sí. Había 4,5 millones a la Universidad Católica. Bueno, en becas, de las becas de Itaipú, 1,5 millones por año más o menos es el costo de las becas las para, becas para los alumnos para que los van a la alumnos. Universidad Entonces, Católica. 4,5 millones se le da a la Universidad Católica, pero se pagan las becas. En este momento hay como 4.000 estudiantes cursando de muy escasos recursos que con esa oportunidad que reciben de Itaipú están cursando sus estudios. Así que algunas cosas también hace falta aclarar y explicar, y otras obviamente que vamos a ir corrigiendo. El año pasado ya salió también una disposición en donde exige un mayor control de todos esos recursos. Pero desde este momento lo que vamos a hacer es utilizar los fondos no para esos temas, independientemente de los compromisos ya contraídos, me refiero a becas en este caso concreto, y utilizarlos correctamente y pasar al tema de salud. ¿Cuánto es lo que se destina para los fondos socioambientales? ¿60 millones de dólares al año? No, estamos hablando de 92 millones 92 más millones, o menos. aproximadamente. Aproximadamente. Hay veces que puede ser un poco más. Históricamente era menos y fue aumentando, ¿verdad? Pero esos fondos, ¿no es la compra del silencio de Brasil? No, Brasil, no hay ninguna compra de silencio. Brasil dispone de los mismos montos y ellos también llevan a cabo obras del lado brasilero. Y esas obras también pasan por el directorio, también nosotros aprobamos. O sea, hay un control Sí. mutuo, cruzado. Como dije, van a los directorios que son formados por directores de ambos países. Hay un control interno y obviamente son fondos que son importantes para las las dos 92 partes. millones, director, que corresponden a Paraguay, ¿cuántos están comprometidos y que son programas que no se pueden dejar de realizar? ¿Y cuánto es lo que sobraría para salud? Salud tiene 30 millones ya.
comprometido de entrada. Sí, pero ¿verdad? eso, ¿de qué fondo iba a salir eso? No, de los fondos sociales, De de los esos fondos 90 sociales. habían ya programados para este año 30 millones. Son 62 quedan entonces. Entonces ahí estamos viendo los fondos, por ejemplo, tenemos 20, 30 millones de dólares para la ANDE. También de los fondos sociales iba a salir los 30 que millones. son, Es decir, los 200 y pico millones en total en 5 años. 203 millones. 203 millones. Así, sí. el año que viene creo que son 40 millones ¿Y de dólares. todos iban a sacarse de los fondos sociales durante 5 años? Sí, eso, el tema de los gastos en infraestructura de Andes Sí, salen de sí, los fondos sociales. Y tenemos becas, tenemos muchos programas, tenemos programas de... Ya quedan 32 nomás entonces. Sí. Y Después están programas para... 7 millones en beca. 32 son claro, 25. Y así vamos. Así va disminuyendo. Así hay 1 millón para Teletón, por ejemplo, 400 menores con, Teletón, de la zona Ciudad del Este. Mingaguazú. Mingaguazú. Tenemos, por ejemplo, 5 o 7 millones para pequeños agricultores en lugares muy vulnerables. Están haciendo programas para gente de extrema pobreza en San Pedro, en Canindiyú, en Cazapá, en Caguazú y en Alto Paraná, que crea un impacto tremendo sobre esas familias. Entonces, suman los proyectos y vamos a ver, después tenemos empedrados, tenemos pozos artesianos, tenemos asfaltos y algunos de esos programas vamos a tener que ir cortando para tratar de reasignarlos al tema salud, que entendemos. ¿Tienen estimado cuánto más o menos quedaría para salud este año? Y así como están las cosas. Ahora, por ejemplo, reasignamos en la reunión de directorio del día ayer 4.8 millones de dólares para compras de medicamentos para TESAI. Entonces, eso ya nos lleva a 34 más o menos, sí. 34.8, y ahí vamos a hacer todo el esfuerzo de ir sumando. No tenemos los números definitivos, pero... pero 30 millones seguro sí se va. No, eso está plenamente asegurado, así que ahora estamos en 34.8 y vamos a hacer lo posible de ir aumentando. Entendemos la prioridad, el presidente nos dio esa instrucción y vamos a estar orientados en ese sentido. Y usted ya averiguó por qué las iglesias también, incluso algunas iglesias con mucho dinero, también reciben fondos sociales. ¿Por qué? Esa pregunta estoy viendo, estoy analizando y la próxima vez que hablemos voy a tener unos temas más claros, pero muchas veces son, por lo que ahí me dicen, son para programas concretos y un apoyo concreto a temas puntuales. Pero vamos a hacer, como te digo, Carlos, vamos a limitar. De hecho, estos listados muchos son del pasado y donde había mucha mayor discrecionalidad en la utilización de esos fondos. Hoy día esos fondos tienen más control y tienen un destino más específico. Y en cuanto a las ONGs, ¿por qué también tienen que recibir fondos? Las ONGs de Itaipú. Hay veces que hay algunos contratos que llevan a cabo las ONGs con municipios, con algunos lugares, administran o colaboran con eso. Y ahí estamos, pero como te digo, vamos a limitar en todo lo que se pueda, es mi compromiso, y hacer un control exhaustivo y una revisión y no cometer abusos que pudieron haberse cometido. Bueno, está bien, ojalá sea posible, es necesario. Es necesario, es la plata de todos los paraguayos, y tiene que tener un destino que no tenga dudas. Nosotros vamos a empezar a publicar en la página de la Itaipú los montos de los gastos sociales y en qué van a ir siendo utilizados en cada obra y en cada proyecto. Bien. Ahora el tema del tratado. Ustedes se reunieron con la Cámara de Senadores, creo que el día de ayer. El día de hoy. ¿El día de hoy fue? Sí. El canciller y usted. Así es. ¿Y qué tal la reunión? ¿Qué pasó? Muy buena reunión. Es una ley que se ha aprobado, tengo entendido, en el 2019, en donde para acompañar justamente estas negociaciones, y se ha llamado a la primera reunión del Senado. También está previsto, la ley por lo menos incorpora a los parlamentarios del Mercosur y a la Cámara de Diputados. Hoy tuvimos la primera reunión con la Cámara de Senadores, senadores de todos los partidos, líderes de bancada, y hubo una coincidencia, que es lo que necesitamos, Carlos, una voz, un apoyo, que todos participen,
que todos se sienten representados. El compromiso es muy grande y eso nos va a dar a nosotros. ¿Reclamaron algo los parlamentarios? No hubo reclamos, sino se instó a seguir el camino de hoy. A seguir el camino de hoy en el sentido de que apertura, participación y la búsqueda de un consenso. Obviamente pueden haber voces que no estén de acuerdo con una u otra postura, pero van a estar al tanto de lo que se está haciendo. Hay un equipo negociador que dirige el Canciller Nacional. Se están reuniendo, hay reuniones, se va a compartir con esa comisión y obviamente la idea es abrir, compartir, que no surjan dudas y sobre todo nos va a dar a nosotros una fuerza mucho más grande a la hora de sentarnos a negociar cuando uno tiene un respaldo de todo el país. Claro. Cuando vamos divididos y cuando hay críticas, cuando hay desconfianza, el negociador va muy debilitado Y los brasileños saben eso. Y todos Están muy bien sabemos, informados, sí. todos estamos informados. Hoy día, aparte, se sabe mucho por la prensa. Ellos, todas las embajadas están acá, saben la situación del día a día y, por supuesto, es obligación siempre estar informando e informando bien a los gobiernos. Este año se tiene que acordar con el Brasil. Pero ¿cuándo se firma? ¿Se tiene que firmar en el 2023? No, Porque las negociaciones creo que tienen que hacerse este año, director. No, las negociaciones dicen que a los 50 años que sería el 2023, Sí. pero se está haciendo, tengo entendido, un esfuerzo de iniciar el diálogo y para eso tenemos que tener una posición clara, cuáles son nuestras pretensiones, qué queremos y a lo que vamos. Ahora, ¿queremos la plata? ¿Queremos la plata o queremos el desarrollo del país con nuestros propios planes? Esa es una pregunta que vamos a tener que contestar. Obviamente cada uno tendrá su opinión. El desarrollo siempre genera empleos y oportunidades y no hay nada mejor que generar empleos, que es lo que todos queremos para el país. Desde mi opinión, pero yo no, veremos y vamos a ver cómo se presenta esa negociación. ¿Cuándo Paraguay va a tener ya una posición definida de lo que quiere? Yo no puedo contestarte eso. Está el equipo negociador, vamos a estar acompañando. ¿Usted no está dentro del equipo negociador? Están los técnicos de Itaipú para apoyar y dar todas las informaciones. Obviamente voy a estar ahí cerca y voy a estar participando o ayudando más bien y cuando se requiera mi participación siempre con gusto estaré presente. ¿Y habló con el presidente manifestó una opinión sobre qué es lo que quiere para Paraguay? No, el presidente espera también esa construcción de consenso y obviamente él dirige la política exterior y va a estar dando la instrucción siempre buscando que sea lo mejor para el país. Claro, Brasil tiene una ventaja, le tiene a Itamaraty, que independientemente del color o de la ideología que gobierne, son los que establecen las reglas por donde se tiene que regir el presidente, ¿no? Ellos tienen muy claro lo que quieren. Por eso le pregunto, es decir, ¿en cuánto tiempo Paraguay va a tener claridad de sus pretensiones? Yo creo que vamos a ir construyendo esa claridad y por otro lado nuestro país también, Carlos, en momentos difíciles ha dado muestra de unión y tenemos un desafío muy grande y yo estoy confiado que esa unión y ese apoyo se va a conseguir. Y así conversando someramente de que usted está como director, ¿cuál es la percepción que tiene? ¿Que la gente va a querer los $1.000 millones para Paraguay y $1.000 millones para Brasil, saldo cero? No sé si, yo no sé esos montos, Carlos, yo no sé si serán esos montos, no aventuro. Algunos hablan de más, de menos, veremos cómo que va aconteciendo, la deuda se va pagando y quedamos sin deuda en el 2023. Sí, efectivamente, pero después quedan para repartirse todos los años alrededor de $1.000 millones. Pero si cae, perdón Carlos, pero sí. si cae el precio de la energía, esos $1.000 millones no serán $1.000 millones. Entonces, por eso es que tenemos que ver cómo se plantea y qué acontece. Tenemos un problema, director, que nosotros no tenemos la infraestructura para usar nosotros la energía o para poder venderla a terceros países. No tenemos, definitivamente. No sé si la vamos a tener a fin de año o en el 2023. Difícil, yo no creo que... Entonces, Brasil sabe que el único que puede comprar el excedente va a ser siempre Brasil. Eso es algo que juegan contra nuestra. Entonces, ¿cuáles son las otras opciones?
La energía no es un commodity que se puede mandar lejos, entonces esa es una realidad, pero tenemos una riqueza extraordinaria y ojalá podamos usarla. Ahí está esos fondos para la ANDE. De nada sirve generar tanta energía y no poder disponerla. Y los esfuerzos están orientados a tener las líneas y tener la capacidad para hacer el mayor uso. Hay mucho interés en inversiones en Paraguay y tenemos que aprovechar eso, porque al fin y al cabo lo que saca a la gente del fondo es la generación de empleos. Y Claro. un país joven, con tanta gente que año a año se incorpora a la fuerza laboral, necesita generar fuentes de trabajo. ¿Ustedes hicieron algún cálculo de cuánto representa el combustible fósil anualmente para Paraguay pagar para traer el petróleo? ¿Y cuánto costaría desarrollar toda la industria, incluso la automotriz, la de trenes y compañía, convirtiendo todo en eléctrico? ¿Cuánto sería la diferencia? ¿Alguien hizo algún estudio de eso? Tengo entendido que hay estudios, no manejo esos números, pero sí, la próxima vez que hablemos, los que tengamos compartir, lo haremos. Sí, porque creo que hay una gran diferencia. Y así como están las cosas, parece que vamos a seguir dependiendo de la Pero energía fósil hay otros 10, 15 años más. hay países que están haciendo el cambio y están los fondos para negociar esos cambios en organismos financieros multilaterales. Sí. Y entonces creo que el camino está hecho y vamos a tener también inversiones de producción de energía verde acá en Paraguay. Así que es una gran oportunidad que se nos presenta. Paraguay es un país que tiene luz solar casi 300 días al año. Sí, claro. Las granjas de solares es una realidad en muchos países. Una inversión tal vez un poco más cara, pero a largo plazo eso genera beneficios y los buses eléctricos, se habla de producción de hidrógeno también. Las ideas están ahí y vamos a encaminarnos y abocarnos a buscar ese desarrollo alternativo. Solamente con 240.000 duchas solares vamos a tener el equivalente de lo que produce una turbina de Itaipú. ¿Por qué no aprovechamos todas esas cosas? Y tenemos que empezar, Carlos. Así que ese es el compromiso. Tenemos un parque tecnológico también. Vamos a trabajar en ese sentido y hay mucho por hacer. Sí, y al parque tecnológico también tiene que acelerarle para que tenga este tipo de ideas, vea qué se puede hacer con la energía, sobre todo en el transporte. No tener tren eléctrico que recorra todo el país a esta altura, después de 50 años, realmente da vergüenza. Ahora es una inversión importante, Claro. una inversión billonaria y obviamente el mercado muchas veces también dicta lo que uno puede y lo que no puede hacer. Y ahí entrará la voluntad del Estado de hacer su parte cuando los números no cierran. Yo supongo que hay mucho de eso, hace rato se habla, pero lo que a veces es una desventaja, que son nuestros números de habitantes no tan grandes que algunas inversiones llevan más tiempo en recuperarlas. El tema es tomar las decisiones y ser patriotas. Usted tiene un amplio conocimiento de lo que es Brasil. Fue 2 veces embajador en Brasil, ¿verdad? Una vez, pero estuve 5 años. Pero tuvo 5 años, así que conoce lo que es la diplomacia brasileña. Y tendrá alguna idea de lo que ellos pretenderán, ¿verdad? Sí, pero Claro, obviamente... no me puede decir eso al aire. No pasa por ahí, Carlos. Obviamente vamos a trabajar con Brasil. Tenemos muy buena relación, hay un muy buen diálogo. Obviamente sabemos que defenderán también sus intereses, pero teniendo en cuenta que lo que todos queremos es el desarrollo de la región. Queremos que todos los países le vaya bien porque son nuestros vecinos. El impacto de que a un país no le vaya bien económico muchas veces se extiende, se expande al siguiente y Brasil, que es un país grande, tiene la responsabilidad de que a los vecinos le vaya bien y sobre todo a los vecinos con los que tienen una relación muy estrecha como somos nosotros. Entonces vamos a apostar a construir esa confianza y tener una negociación en donde todos podamos ganar. Ojalá sea así. ¿Me permite una sugerencia? Por favor. Para su equipo de comunicadores. ¿Cómo no? Que hagan todas las aclaraciones que sean necesarias para disipar las dudas. ¿Usted quiere que la gente confíe en Itaipú y en los que están administrando Itaipú?
empiece por hacer las aclaraciones sobre todos estos recursos que se usaron, se malgastaron. Y por favor, director, controle a los intendentes y a los gobernadores la forma como usan los dineros que salen de Itaipú para el desarrollo de su pueblo. Lastimosamente, no se desarrollaron en la medida que tenían que haberse desarrollado y con la cantidad impresionante de plata que recibieron. Usted tiene la oportunidad de decir, basta de corrupción, vamos a hacer las cosas por el bien de todos. Te agradezco la sugerencia. Vamos a enfocarnos en dar respuestas cuando la gente, la opinión pública, la ciudadanía requiere respuestas. Y en cuanto a lo otro, la parte nuestra, reitero, de los programas sociales, Itaipú no entrega, como algunos dicen, para financiar campañas, no hay dinero en efectivo, son obras, son insumos, son medicamentos. Vamos a entregar algo así como 70 ambulancias y camionetas a salud próximamente. No se entrega, nadie va y no hay una chequera o no hay un cheque, no hay un maletín como algunos dicen. Eso no estamos en eso. Quería aclarar eso. Perfecto. Te agradezco las sugerencias y la oportunidad de estar acá. Ojalá me inviten venga más menudo, adelante. venga más menudo. Mire, yo le invito a que venga una vez al mes y vayamos informando a la gente de lo que está pasando. No hay ningún problema. Vamos a estar por acá las veces que me digas y como siempre es un gusto estar contigo y compartir. Gracias, doctor. Usted fue nuestro corresponsal cuando estaba en Estados Unidos muchas veces. Y espero que siga siendo como director de Itaipú para informar a todo el país de lo que está ocurriendo. Hay un trabajo de informar y de que vamos a hacer y compartir lo que la gente quiere saber. Bueno, y antes de que se levante de la mesa, vamos a compartir el informe COVID de la noche. ¿Cómo no? Del día de hoy. Se procesaron, esto es del 28 de abril, se procesaron 6.460 muestras, 2.356 casos positivos y se lamenta informar 102 fallecidos, sumando ya así 6.196 personas fallecidas por COVID-19 en Paraguay. 3.043 internados actualmente, 537 de ellos en terapia intensiva. Por suerte, 1.953 recuperados, sumando ya 225.559 las personas recuperadas de COVID. Total de casos confirmados en Paraguay, 274.170 personas. Y esto, el dato de los fallecidos discriminados por franjas etarias de 20 a 39 años, 6 personas, ojo con este detalle. De 40 a 59 años, 19 personas y 77 personas fallecidas de 60 años y más en las últimas 48 horas. Por sexo, 40 mujeres y 62 varones, procedentes de Alto Paraná, Asunción, Caguazú, Casa Paz, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Presidente Hayes y San Pedro. Reiteramos la información. Se lamenta informar 102 fallecidos de un total de 6.460 muestras y 2.356 casos positivos de la fecha. Ahora sí, gracias por venir, doctor. Hasta la próxima oportunidad. Vamos a la pausa y retornamos. Gracias. Renovate con Bristol. Trae tu celular viejo y te cambiamos por uno nuevo. Aprovecha los descuentos increíbles en todos los modelos. Sí, como escuchaste, en todos los modelos. Escucha esta super oferta. Celular Samsung Galaxy A02S. Precio normal, 18 cuotas de 163.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 99.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991 670 000. Llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. No esperes más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bien, ya estamos en compañía del comandante de la Policía Nacional, el comisario Luis Arias. Comandante, gracias por venir. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches para vos, don Carlos Báez, para todos los televidentes. Carlos Peralta. Sí, sí. Saludo a Carlos Báez también, que está viendo el péndulo. Sí. Bueno, comandante, cuéntenos, por favor, ¿qué van a hacer, qué va a hacer la policía para lograr el acatamiento de estas medidas restrictivas? Ya tiene muchos problemas, ¿eh? Bueno, en realidad que nosotros somos administradores de problemas. Sí. Estamos acostumbrados a esto. Esta es una medida sanitaria por sobre todas las cosas. Nosotros también sacrificamos a nuestros hombres para estos servicios. Yo tengo que estamos diezmados, ahora tenemos casi 3.000 policías
fuera de combate, como decimos nosotros, ¿verdad? De los En todo el cuales, país. en todo el país, de los cuales 300 están con el COVID. Eh, esta tarde falleció un camarada mío de promoción, el comisionado general Velázquez, y en la semana tuvimos 6 fallecidos, o algunos suboficiales jóvenes, oficiales de mando medio. Somos también muy afectados por esta pandemia y la parte humana del policía también. Yo como comandante no puedo descuidar. Ahora mismo tengo en el policlínico policial 70 policías internados y ya Con fallecí COVID. por COVID. Con COVID, sí. Y tengo casi ya 100 fallecidos, 44 activos y el resto retirados. Ujú. Y Entonces sí, una lucha es también una que lucha. hacemos y, como le digo, entonces, ¿qué es lo que se hace ahora? Se le sacrifica al personal en su día libre, en vez de estar con su familia, tiene que estar también controlando esto del decreto. Aparte, la policía tiene su trabajo convencional que hacemos Sí, sí, diariamente sí. y eso es lo que estamos administrando ahora. Bueno, lo que tenemos que reconocer que estamos en pandemia y hay una curva muy ascendente que queremos eh, Que baje. que baje, y ese es el objetivo. No queremos ser el cuco de la sociedad, pero hay un decreto que nosotros como una institución verticalista debemos dar cumplimiento en las medidas que también nos habilita ¿A qué están el mismo habilitados decreto. cuando hacen los controles, comisario? Bueno, la policía, como le dije, este es una medida sanitaria. De acuerdo al decreto, tenemos trabajo específico que realizar. Le pedimos a la gente lo que estrictamente dicta el decreto. Amén está decir que la policía hace el trabajo normal. Tenemos varias personas con pedidos de capturas, vehículos que tenemos que incautar, denunciados como robo. Esos trabajos también aprovechamos y hacemos en línea general. Aparte, como usted dice, el cumplimiento del decreto, que está taxativamente establecido en la ley que salió el fin de semana pasado. Ujú. Ustedes tienen la orden de tratar de cerrar todos los locales a partir de las 20 o las 22, que se cierren todos los locales. Bueno, le invitamos nosotros a la gente a que cierren sus locales. Sí. Nosotros no podemos usar la fuerza para tal efecto. Entonces, si es que se niegan a eso, labramos acta y le comunicamos a la institución de aplicación, que en este caso es el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y cuando hay resistencia, cuando ya raya lo penal, hacemos con la Fiscalía. Ese es el trabajo que hacemos. Anoche hicimos en todo el país casi 3.500 procedimientos. Están las actas, seguramente se está ahora elevando eso a los Solamente organismos ayer en el primer correspondientes día, en el primer día. 3.500 Sí, intervenciones. pero también debo de reconocer y agradecerle a la sociedad que hubo un gran acatamiento a este decreto. Hubo un gran acatamiento y nosotros estimamos que a nivel país se llegó a acatar el 80-90%. Y eso es importante porque acá lo que nosotros queremos concienciarle a la gente. Yo también quiero aprovechar y agradecerle a mi personal que está en la calle, reitero, y sacrificándose su día libre y exponiéndose también al contagio. Nosotros, de la estadística que tenemos en la policía, las grandes manifestaciones de los últimos días es la consecuencia de nuestros camaradas fallecidos hoy día, lastimosamente. Ujú. Bueno, 3.500 intervenciones el día de ayer. Sí. Pero en las zonas rojas, ¿hasta qué hora puede estar la gente y desde qué hora ustedes pueden obligarle a la gente que cierre sus locales? Desde las 20 hasta las 5 de la mañana. Desde las 20. Desde las 20 a las Pero 6. pueden seguir hasta las 22 con delivery. Con delivery, Pero locales cerrados. locales cerrados, así mismo. Eso es lo que estamos haciendo. Como le digo, nosotros lo que queremos es contribuir con la sociedad a través del Estado a que disminuya esta pandemia que tanto nos afecta. Ese es el único objetivo que tenemos. Como le digo, no tenemos ningún objetivo de ir a amedrentarle a la gente, de maltratarle a la gente, pero la policía en este momento tiene una responsabilidad, tiene un decreto, tiene una disposición, y el órgano de aplicación somos nosotros. Y también quiero aprovechar y agradecerle a las Fuerzas Armadas que nos están ayudando en esta tarea tan difícil, y todos juntos estamos haciendo patria, digamos, porque la sociedad también, reitero, en gran medida colabora con nosotros y son conscientes de que estamos en una situación muy difícil y muy incómoda hoy día en el país. Y comandante, ¿qué pasa con aquellos locales que permanecen, que continúan abiertos después
del horario establecido. Bueno, como le digo, Y ya nosotros... dijeron, manifestaron Sí. públicamente que iban a continuar abiertos y no iban a acatar la medida. ¿Qué pasó con Perfecto. esos locales? Esos locales, la policía se va a constituir en el lugar, va a labrar acta de procedimiento y va a comunicar a los organismos pertinentes para que ellos a través de su juzgado de falta, Pero no pues, los cierran. pero no A la podemos fuerza cerrar. no A la los fuerza cierran. no podemos cerrar, en Ajá. definitiva. No nos Perfecto. habilita el decreto a eso. Perfecto. No, es muy importante que se aclare Sí, eso. sí. No Hago tuvieron la ninguna salvedad. intervención a la fuerza ni peleas con No nadie. tuvimos ninguna intervención. La gente, por ejemplo, de algunos centros comerciales, ¿verdad? Al explicarles la situación, es que íbamos a hacer el procedimiento que nos habilita el decreto, acataron y cerraron el local. Eso es lo que estamos haciendo y seguiremos haciendo hasta el 10 de mayo. A todos se nos pide un pequeño sacrificio. Nosotros no vamos a discutir si hay vacunas, eso no vamos a discutir. Nosotros somos uniformados, somos verticalistas y como le digo, queremos contribuir a que esta curva ascendente pueda descender en los próximos Y días. hubo casos en los que tuvieron que comunicar al Ministerio de Salud que no querían cerrar y a la Fiscalía también. Por supuesto, se hizo ¿Cuántos varias casos intervenciones. aproximadamente? Ayer tengo mi dato estadístico, se hizo más de 350 intervenciones y creo que acá tengo 624 personas fueron verificadas ayer, de los ¿Qué cuales quiere decir verificar personas? las personas que la policía hizo algún procedimiento, la detuvo, la controló, Que si anotó yo en su... mi auto Sí. a las 12 de la noche usted me puede parar, esa ya es una intervención. Así mismo, una intervención. Una Y si verificación. amerita, labramos acta de procedimiento, que en este caso, la evidencia que tenemos. Con las actas nosotros buscamos algunos testigos y comunicamos, Pero no reitero, los eso. detienen ni le retienen tampoco. Sí, no lo detenemos en base a este decreto. Pero también hemos tenido varias intervenciones anoche, por ejemplo, en los trabajos convencionales que hace el policía. Personas con orden de captura, Sí, sí, sí. personas inclusive que estaba con búsqueda y localización, las hemos encontrado anoche y sirvió mucho. Hemos incautado vehículos, se hizo algunos procedimientos en cuanto a tráfico, a mini tráfico, totalmente documentado tenemos eso. Y como le digo, hacemos un combo como se dice, ¿verdad? Sí. Pero el objetivo es que la gente se concientice de que estamos en pandemia y que en lo posible estemos guarecidos en nuestros domicilios, ¿verdad? La verdad que hay varios también, la gente dice, hay mucho tráfico, comandante, cierto, la gente se moviliza, hay varios familiares de esta gente internados, Sí. médicos que transitan de un centro asistencial a otro dentro de la madrugada de la noche y también nosotros somos conscientes de que ellos tienen todo el derecho y el decreto les faculta a eso, inclusive le apoyamos. A mucha gente le hacemos nuestra patrulla, le hacemos llegar en su domicilio. Hacemos también una actividad social, siempre eso es lo recomendable. Supermercados, mini mercados, bodegas, todo cerrado a partir de las 20. Todo cerrado. Eso es la instrucción que tenemos y eso es lo que dice el decreto. Y quiero hacer una salvedad. En los barrios humildes, Sí. las despensas y los almacenes acatan sin ningún inconveniente esta disposición. Inclusive aplaudo el trabajo de la policía cuando llegamos y le invitamos, acatan. Y por eso te digo, el resultado está a la vista. Casi el 90% de la población anoche ha acatado. Seguimos con ese trabajo esta noche y como le digo, primariamente hacemos la concienciación, que es nuestro gran objetivo. Ahora, hoy estábamos informando en el noticiero, hace un rato nada más, que, por ejemplo, las personas allegadas a Víguez se molestaron porque tuvieron que cerrar por primera vez en todo este tema de la pandemia sus locales a partir de las 20 horas. A nadie, todos tienen que cerrar. Todo tiene que cerrar, eso es la recomendación que tenemos, ¿verdad? Pero como le digo, nosotros no podemos cerrar a la fuerza un local que se niega a tal pedido, ¿verdad? Entonces labramos acta y comunicamos a las autoridades Ajá. pertinentes. Cuando hay, por ejemplo, resistencia, le comunicamos al Ministerio Público y eso inclusive puede llevar una imputación. ¿Y los fiscales acompañan el trabajo de ustedes o vienen después? No, los fiscales están siempre dispuestos a colaborar con la policía. Cuando hay, por ejemplo, aglomeración de personas o una fiesta clandestina, le llamamos y siempre acude con la policía. Tal el caso de lo que ocurrió en Luque el fin de semana Sí. pasado, lo que ocurrió en Capiatá, en Villa Elisa. Hemos tenido varias personas demoradas y aparte de eso también quiero hacer la salvedad. Las comisarías de todo el país están prácticamente llenos de detenidos. Los calabozos son lugares de tránsito de la policía, pero por esta situación tenemos una aglomeración tremenda en la comisaría que cada día le expone más a nuestro personal que está trabajando diariamente con ellos.
Ahora, comisario, ustedes en la policía, ¿tienen algún estudio acerca del comportamiento social de la gente en cuanto a delitos cometidos? Es decir, desde que se inició la pandemia, Sí. ¿aumentaron ciertos tipos de delitos? Bueno, en los últimos meses sí. Los delitos menores, minitráfico, robo domiciliario, esos delitos sí. Los grandes asaltos de envergadura, gracias a Dios, estamos sosteniendo. Pero esos delitos ocurren diariamente, le detenemos a esa persona y eso por eso nuestros calabozos están llenos. Y aparte de eso, la policía debemos de cuidarle a ellos, higienizarle, a veces la comodidad es mínima en esos calabozos y alimentarles también. Por más que no tengamos a veces los recursos para ellos, tenemos que nosotros alimentarles porque es nuestra obligación. Y lastimosamente, muchos familiares depositan y dejan ahí a sus detenidos. No quieren ni que salgan ni que mucho menos le visitan a sus familiares. Entonces la policía, aparte del trabajo que hacemos en la calle, tenemos que dejarle al personal, disminuirle más presencia policial en la calle para que les pueda asistir a estos seres humanos que están privados de su libertad. Al final, ellos son seres humanos como nosotros, ¿verdad? Nosotros notamos y se informa, porque hay canales que se especializan en sus noticieros solamente a comentar los hechos policiales. Sí. Hay veces que uno ve durante una hora y algo, robos, asaltos en farmacias, en almacenes, en locales comerciales, en aquí pagos, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchos asaltos. ¿Cuánto aumentó la cantidad de asaltos en los últimos meses? Estadísticamente, pone un 10%. Esos robos domiciliarios, los robos menores, el minitráfico. Los grandes asaltos sí está totalmente sostenido. Los hechos punibles que ocurrieron en los últimos meses se han aclarado. Tenemos la estadística, la Fiscalía tiene conocimiento de eso. Con la Fiscalía hemos hecho grandes allanamientos, detenciones importantes y en los próximos días, según inteligencia, también seguiremos haciendo lo mismo. Nosotros no paramos nuestro trabajo diario, en nuestra rutina y al mismo tiempo tenemos este decreto que tenemos que hacer cumplir también y por eso le digo, le sacrificamos al personal porque nuestra misión es la de servir a la sociedad y a veces le trae al personal mucho cansancio, mucho renunciamiento, pero estamos para eso, no podemos nosotros decir no. ¿Y qué pasó con el pedido de vacunas que hicieron? Estamos esperando esa ¿Cuántas vacunas en total respuesta. pidieron? 11.000 vacunas. 11.000. Queremos inmunizarle por lo menos a los personales de primera línea. Llámese agrupación especializada, los antimotines, la gente que trabaja en Metropolitana, todas las comisarías en Central, que totalizan las 11.000 dosis. Y el ministro de Salud nos prometió que en los próximos días vamos a ser beneficiados con eso. Realmente No necesitamos, les dio fecha, pero les dijo sí, los próximos realmente días. necesitamos y de urgencia, ¿verdad? Por la estadística de fallecidos que tenemos en nuestra fila lastimosamente. ¿Y en la subcomisaría incendiada qué pasó? ¿Quiénes serían los responsables? ¿Saben algo de eso? Tenemos, por la información, ¿verdad? Por lo delicado que es esto, no puedo darle muchas cosas a luz en este momento, pero tenemos buen avance en la investigación. Se está peritando las armas que fueron incautadas. Tenemos resultados importantes y, como le digo, ojalá que en los próximos días también tengamos resultados importantes al respecto. ¿Y se usaron en otros casos similares? Así mismo. ¿En estancias esas mismas armas? Así mismo. Es decir, que sería el mismo grupo. Pensamos que sí. No, le pregunto esto porque hablé con el Pablito esta semana. Sí, le escuché. Le escuchaba a Pablito, sí, le escuché. Hablé con él y él no creía que la quema de la comisaría tuviera nada que ver, pero sí. Él estaba seguro que la gente del EPP sí ingresó a las estancias y atacó los retiros, mató animales y compañías y maquinarias. Pero para la policía sí tienen relación todos esos 4 últimos hechos. Hay por lo menos 2, 3, de los 3 hechos hay mucha relación, hay mucha similitud, porque los especialistas en los peritos balísticos nos dicen eso, pero como le digo, todo esto tenemos que tener las más evidencias, más contundencia, y con los resultados de eso podemos justamente acercarle al Ministerio Público para que se haga un trabajo, una consistencia importante en el momento de que ellos puedan hacer una acusación. La balística es importantísima, porque si demuestra que de las mismas armas salieron esos disparos, eso se demuestra con la balística, entonces uno tiene la seguridad de que el mismo grupo está realizando esos operativos. ¿Ustedes tienen alguna idea de qué es lo que está pasando? ¿Es un nuevo grupo?
¿Están entrenándose? ¿Qué es lo que está pasando para que en pocos días tantos hechos hayan cometido? Yo digo que es un grupo menor que se quedaron de ese grupo grande Del EPP, de este grupo, no, del otro, del del ACA y ACA. sí, Ujú. del otro grupo, y ellos quieren hacerse sentir, quieren reagruparse. Le cuesta porque, como le digo, nosotros hacemos presencia en el norte, tenemos trabajo de inteligencia muy importante, como le digo, que no puedo dar ahora publicidad, pero se está trabajando permanentemente en esa zona. Ahora, comandante, y Pablito a mí me sorprendió porque él contó que habló con los líderes. ¿Cómo es posible que un sacerdote pueda llegar hasta los líderes y la inteligencia de la FTC o de la policía, después de tantos años, no haya podido dar con ellos? ¿Qué explicación se le puede dar a la sociedad ante ese hecho? Yo puedo decir fehacientemente de que nosotros tenemos nuestro trabajo de inteligencia y nuestra verdad al respecto, pero ahora mismo yo no puedo develar eso. Lo que hizo el padre Pablito, que respeto muchísimo su buena intención y hasta donde él pudo haber llegado. Nosotros manejamos ciertas informaciones y, como le digo, ojalá que en el día de mañana pueda ser importante para nosotros en ese trabajo denodado también que se está haciendo. Muchas veces el trabajo preventivo, por ejemplo, no se ve, no se puede cuantificar, pero es lo más importante que hace una fuerza de seguridad. Y con respecto a los casos de abigeato, que se produjeron otra vez importantes, hoy decían algunos ganaderos que hay conexión entre los abigeos y los políticos de la zona donde se producen los casos de abigeo. Sí. ¿Es posible eso corroborar, comprobar y perseguir? Sería bueno esa gente que han manifestado eso, que denuncien para que nosotros podamos investigar. Todos los hechos ocurridos en cuanto a vigiato se ha comunicado al Ministerio Público, se ha tenido resultados importantes, pero como le digo, no en la medida que queremos. Nosotros tenemos, como le digo, ahora este fin de año han pasado a retiro varios oficiales y suboficiales y no tuvimos, por ejemplo, egresos, falta de personal policial, más los enfermos por esta pandemia y otras enfermedades, ¿verdad? Estamos nosotros disminuidos nuestra capacidad operativa, pero en los próximos días vamos a tener una cantidad de 2.000 nuevos policías egresados de suboficiales y justamente es para tratar de reforzar esa zona que usted dice que donde ocurren estos hechos punibles, que tenemos que nosotros como policía indefectiblemente atender, tratar de cooperar con ellos, porque sabemos que la zona, los ganaderos es un sector muy importante en cuanto a la producción, en cuanto a la productividad que le da al país, a mano de obra que ellos generalmente generan. Entonces, con eso creo que por lo menos vamos a darle un paliativo a ¿Y ellos. cuál es la zona roja de los abigeos? ¿Cuáles son las zonas donde más casos de abigeo se producen? Bueno, en O estos de últimos abigeatos. tiempos no podemos desconocer que Concepción es una zona donde hay muchas denuncias sobre Concepción. abigeato, también una parte del Chaco y la zona de Paraguarí. Entonces, La de Cazapá y compañía dejó de ser zona roja. siempre atendemos esos casos. El departamento de antiabigeato es un departamento donde tenemos que generarle más recursos humanos y recursos tecnológicos, como así también le falta más medios de movilidad, personal capacitado en cuanto a esa ciencia, porque el abigeato es toda una ciencia hoy día, Sí, aparte sí, de, sí. sí, conocer la guía de traslado, los controles. Tenemos que nosotros prepararle a nuestro personal para que se aboque específicamente a esa tarea, que como le digo, es muy importante para nosotros tratar de disminuir en lo mínimo posible el abigeato en el Paraguay. Ujú. Y en cuanto a la dirección de narcóticos, ¿cómo está el trabajo? ¿Ha pegado importantes golpes en los últimos En tiempos los últimos narcóticos? tiempos, sí, tanto en el Chaco como sabemos acá en Villeta, estamos trabajando siempre, nuestro personal está siendo estrenado en el extranjero. Y ese es otro delito que tenemos que, en las medidas y las posibilidades, indefectiblemente trabajar en ello, reprimir. Sabemos que hoy día azota casi a la humanidad y sabemos las grandes cantidades de droga que llegan a Europa
de América Latina y es una responsabilidad de las fuerzas de seguridad. Y solamente en forma interinstitucional podemos nosotros combatir este flagelo. Con nuestros colegas del exterior estamos trabajando muy bien el comando tripartito, estamos queriendo potenciar Interpol, Ameripol, para que estos delitos sean tratados desde esa base. Y tenemos la mejor buena intención y la apertura justamente. Nos hemos reunido en estos días con el ministro del Interior y el representante de la Policía Federal del Brasil que estuvo por acá. Y en los próximos días vamos a enviarle a personales peritos en el Brasil para especializarse justamente en la lucha contra el narcotráfico. ¿Cuántos oficiales se van a Estados Unidos, por ejemplo, o a Alemania, los grandes países, a prepararse? En los últimos años poco, por la pandemia misma, pero teníamos en Rusia hasta hace poco oficiales que fueron a prepararse, a formarse, y esos oficiales a su regreso en los primeros años no fueron utilizados en el lugar indicado. Hoy día estamos haciendo esa redistribución del personal y tratamos de hacer una evaluación de desempeño de todos los personales a través de la Dirección General de Recursos Humanos. Es una tarea permanente, es una tarea amplia lo que estamos haciendo para tratar justamente de que puedan producir y dar fruto del sacrificio, de la inversión que el Estado paraguayo ha hecho por ellos para esta formación. Y por último, comandante, en cuanto a equipamiento, ¿qué le falta a la policía? Y tecnología, ¿qué es lo que le falta a la policía para mejorar aún más su labor? Bueno, lo que nos falta, bueno, además está decir, ¿verdad? Medios de transporte hoy día, más tecnología. Necesitamos más capacitarle más al personal policial, tenerle más tiempo en los institutos de enseñanza. Ahora mismo queremos reformar el ICEPOL. No podemos nosotros en 10 meses sacarle a darle licencia para ser policía a una persona. La vocación, el trabajo policial es un apostolado, es sacrificado, requiere mucho renunciamiento. Y muchos vienen realmente en busca de trabajo y no es eso la realidad. Queremos tener vocación. Hay que tener vocación. Este es una tarea no solamente permanente, ingrata, así mismo, y no solamente por el salario. Si uno viene por eso, sí, va a fracasar en la institución y tenemos muchas pruebas. Bien, comandante, gracias por venir y espero que a menudo venga y comunique también a la gente lo que la policía está haciendo. Es muy importante que las máximas autoridades se comuniquen con el pueblo a través de los medios. Muchísimas gracias a vos, don Carlos, por la invitación. Yo siempre voy a estar abierto para lo que ustedes necesiten, en las medidas, las posibilidades, y también espero que no sea la última invitación. No, estamos a las así órdenes. Que prepárate, comisario. Sí, muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. A la vuelta de la pausa, las restricciones en pandemia, ¿hasta dónde son legítimas y desde qué momento son arbitrarias? Ya volvemos. Renovate con Bristol. Trae tu celular viejo y te cambiamos por uno nuevo. Aprovecha los descuentos increíbles en todos los modelos. Sí, como escuchaste, en todos los modelos. Escucha esta super oferta. Celular Huawei i6. Precio normal 18 cuotas de 134.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 79.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000. Llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. No esperes más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Entramos en el último bloque del péndulo y ya saludamos al doctor Rubén Galeano, el presidente del Colegio de Abogados. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, ¿cómo anda? Muy bien, Carlos, un gusto saludarte a vos, a la audiencia, al doctor Nash que nos acompaña también. Bueno, gracias por venir. ¿Qué tal, doctor Claudio Nash, presidente de la Fundación Diálogo Jurisprudencial de Chile? ¿Cómo anda, doctor, desde Chile, Santiago de Chile? ¿Cómo está? Muy bien, Carlos. Un gusto estar nuevamente en su programa, aunque sea por estos medios. Ya habrá tiempo para volver a juntarnos y también a Rubén un abrazo desde Chile. Gracias por estar. Mire, doctor, existen muchas dudas acerca de las restricciones de derechos en tiempos de pandemia. ¿Hasta dónde es legítima la restricción y desde cuándo se convierte en arbitraria?
A ver, doctor Nash, cuéntenos usted cuál es su opinión, desde cuándo, y después le paso la pregunta también al doctor Galeano acá. A ver, doctor Nash. Sí, Carlos, para que quienes nos están viendo puedan entender adecuadamente, todos nosotros somos titulares de derechos, tenemos derechos y libertades y el Estado debe garantizarnos plenamente el goce y ejercicio de la libertad personal, de la libertad de expresión, del derecho a la integridad, a la vida, etcétera. Lo que sucede es que hay ciertas circunstancias en las cuales el derecho internacional de derechos humanos y las constituciones así lo recogen también, es posible que el Estado afecte de forma legítima el goce y ejercicio de derechos. El punto es que esa afectación, para que sea legítima y no una violación de derechos humanos, debe cumplir con requisitos mínimos. Y esto es lo que las normas internacionales y las nacionales regulan por dos vías. Uno, las restricciones habituales. Por ejemplo, una persona que comete un delito es sancionada con una pena de cárcel, con un debido proceso, ve afectada su libertad personal, pero es una afectación legítima. Y por otra parte está lo que estamos viviendo a nivel mundial y en nuestros países cotidianamente el último tiempo, y es que frente a situaciones especiales como esta, una pandemia, una catástrofe, es posible que se suspendan algunos derechos en su pleno goce y ejercicio. Uno de ellos es el derecho a movernos libremente. Les cuento, hace una hora atrás, por ejemplo, comenzó a regir aquí en Chile el toque de queda. Nadie puede salir de los domicilios en los que estamos. Eso es una afectación de derechos, sí, pero en principio es legítimo. El punto, Carlos, es que esto debe cumplir con requisitos de legitimidad. Deben ser medidas adoptadas por la autoridad que corresponde, deben ser notificadas adecuadamente a la población y lo más importante, deben ser medidas proporcionales que afecten solo los derechos que es posible afectar, no cualquier derecho, y de la forma en que la autoridad determina. Y eso luego debe ser controlado judicialmente. Y con esto termino, porque este es un espacio, Carlos, y la teleaudiencia lo tiene que entender así, es un espacio donde se puede dar situaciones de abuso, situaciones de arbitrariedad, de discriminación muy complejas, porque estamos autorizando al Estado que afecte nuestros derechos legítimamente. Y por eso esto debe ser estrictamente controlado, Carlos. Doctor Galeano. Claro, decir cuándo empieza a ser esa afectación ilegítima, partimos un poco de los elementos que refería el doctor Nash. Tiene que partir esa restricción de una autoridad facultada para ese fin. Por un lado, debe ser proporcional y también el criterio de razonabilidad de las normas, que es transversal a todo el derecho y por ende de aplicación a las normas constitucionales. ¿Se pueden restringir los derechos? Sí, de hecho la propia Constitución establece, pero en nuestro caso en particular dispone que se haga por vía del estado de excepción. Y el estado de excepción, por lo menos en Paraguay, para la restricción de estos derechos que hoy sufrimos por vía de decretos del Poder Ejecutivo, no ha sido declarado. Entonces es ilegítimo. Entonces, al no haber sido declarado, tenemos la ilegalidad o por lo menos la inconstitucionalidad para nuestro sistema positivo de estos decretos. Más aún porque no cumplen también con ese principio de razonabilidad que deben de afectar a todo el sistema de manera igual. Un ejemplo sencillo. Ayer a la noche, toda una cadena de comercios fue visitada, entre comillas, por la policía, obligándola a cerrar a la misma hora. Evidentemente fue un actuar coordinado de la policía. Y el metamensaje que se envía desde quienes tienen a su cargo la aplicación de esa norma del decreto presidencial es que se está persiguiendo al negocio formal, a quienes cumplen con la formalidad en este caso, y no con quienes pueden con su actuar
propagar aún más la pandemia que hoy sufrimos, ¿verdad? Entonces, esa afectación de derechos, para que sea legítima, tiene que partir de quien está autorizado, en nuestro caso constitucionalmente, a hacerlo. Y el estado de excepción es la vía en Paraguay. Ajá. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre suspensión de derechos y restricción de derechos? Doctor Nash. Sí, si me permite, Carlos, ahí, esta es una distinción muy importante en materia de derechos humanos, porque ambos son límites a este pleno goce y ejercicio del cual hablábamos, pero esos límites pueden hacerse por dos vías. Uno es este carácter excepcional, extraordinario, frente a situaciones límites. Los instrumentos internacionales, por ejemplo, hablan de que incluso pongan en riesgo la continuidad de la nación, del Estado, como puede ser una guerra, una catástrofe natural. Esos son los estados de excepción. El doctor Galeano muy bien lo señalaba. Estos son situaciones que deben estar regulados constitucionalmente, cuándo procede a dictarlos, qué autoridad debe hacerlo y qué límites tiene, porque tampoco autoriza eso a hacer cualquier cosa. Eso debe estar muy regulado tanto en la Constitución como lo están los instrumentos internacionales. Y por otra parte está la restricción de derechos, que eso funciona en la normalidad. Ahora, no solo en situaciones de excepción. El punto, y esto es muy importante lo que plantea el doctor Galeano, es que la restricción de derechos, si yo voy a limitar un derecho, yo autoridad voy a establecer un límite y no voy a decretar una situación de excepción constitucional, esa restricción de derechos debe también cumplir con requisitos. Debe estar regulado en la ley qué puedo restringir, cuándo lo puedo hacer y con qué autoridad lo va a poder implementar. Segundo, debo tener un objetivo legítimo, en este caso proteger la salud la salud pública, pero además la medida que se adopte por la autoridad debe ser una medida necesaria en una sociedad democrática, es decir, no debe haber otra forma de conseguir el objetivo sino restringiendo un derecho. Debe ser una medida que me permita alcanzarlo, debe ser adecuado, idóneo, pero además, como muy bien se ha señalado aquí, debe ser proporcional. La afectación del derecho no puede ir más allá de lo necesario para lograr el objetivo, en este caso, el de la salud pública. Por lo tanto la posibilidad de suspender derechos como la posibilidad de restringir derechos, siempre, y esto lo ha dicho la Corte Interamericana y todos los organismos de derechos humanos, debe ser interpretado estrictamente. Ninguna autoridad puede interpretar por analogía o suponer que tiene facultades para restringir derechos. Esto siempre debe ser entregado la autoridad por la Constitución o por las leyes, no por normas de inferior grado. Lo que se busca es que esto sea objeto de un debate democrático, de una medida responsable y no una medida para imponer, por ejemplo, formas de control social. La pandemia, lamentablemente, Carlos, está siendo usada en distintas partes del mundo como un instrumento para imponer medidas autoritarias, imponer medidas de restricción de derechos amparado con el temor de la pandemia. Y en ese sentido hay que estar muy atentos que las medidas siempre sean las estrictamente necesarias y no sean usadas con fines políticos o fines de control social, porque eso está prohibido. Doctor. Casi calcado el argumento con el ajuste de nuestra realidad. Recordemos que el artículo 68 de nuestra Constitución, por ejemplo, establece que toda persona está obligada a someterse a medidas sanitarias que establezca la ley. Aquí estas medidas sanitarias no son establecidas por la ley y muchas de las medidas dispuestas no son sanitarias. Una medida sanitaria como la del distanciamiento social o el uso de tapabocas o el lavado de manos y la toma de temperatura, esas son medidas sanitarias. Pero la restricción del tránsito a partir de determinada hora
o incluso tenemos restricciones de realizar deportes individuales. Esas restricciones las tenemos, casi absurdas, en los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo. Y algo que apuntó muy bien el doctor Nash, tuvimos durante este periodo de pandemia, en octubre del año pasado, cuando el presidente de la Corte Suprema de Justicia realizaba el cierre de su año de gestión, exponía cuáles fueron los hechos punibles con mayor trámite ante los órganos jurisdiccionales del Estado. En primer lugar, 3.000 y algo de casos estaba la violencia familiar. Apenas 100 casos por debajo, también por encima de los 3.000, ya tenemos estos casos relacionados a la violación de la cuarentena. Es decir, empezamos a criminalizar a partir de esos decretos derechos ciudadanos, el ejercicio de esos derechos ciudadanos. Y un tema que quiero traer aquí a colación es, por ejemplo, el caso de una luchadora social que fue procesada, fue imputada y fue acusada, el caso de la doctora María Esther Roa, por el Ministerio Público por violentar la cuarentena, pero en realidad ella formulaba manifestaciones contra el gobierno. Sin embargo, ningún otro caso fue llevado hasta la instancia de la acusación por el Ministerio Público. A pesar de las últimas manifestaciones. A pesar de las últimas manifestaciones. Y entonces ocurre lo que refiere el doctor Nash. Se vuelven estas medidas que en principio debieran ser estrictamente sanitarias como una herramienta para acallar las voces disidentes a la gestión de gobierno. Y allí se vuelve un problema de violación de derechos ciudadanos. Interesantísimo. Ahora, ¿son legítimas, doctor Nash y doctor Galeano, las restricciones de derechos humanos como la libertad de circulación o el desarrollo habitual de la actividad económica, laboral de trabajadores independientes en tiempos de pandemia, alegando cuestiones de salud pública? Doctor. Carlos, esto está generando una discusión en muchos lugares, pero en principio el estándar internacional indica que hay restricción, digamos, límites que se pueden imponer por razones sanitarias que sí pueden afectar estos derechos. Yo le doy un ejemplo. Acá en Chile, ya desde hace un año estamos viviendo un estado de excepción constitucional, de catástrofe, y con toque de queda todas las noches. Llevamos un año, desde la dictadura militar, en la época de Pinochet, que no vivíamos algo así, es decir, un periodo completo, un año completo bajo estas restricciones. También se han tomado restricciones desde el punto de vista del libre ejercicio de la actividad económica. Y eso, los instrumentos internacionales lo que plantean es, mire, sí, bajo ciertas condiciones esto puede ser necesario. Esta es una cuestión que es factible de disponer por parte del Estado límites o restricciones en estos ámbitos. Obviamente cada realidad nacional tendrá que determinar cuánto esto es un ejercicio proporcional y cuando está ya excediendo la legitimidad desde ese punto de vista. Lo clave aquí, Carlos, es por una parte que estas sean medidas, como muy bien lo ha señalado el doctor Galeano, que sean adoptadas por la autoridad que corresponde a través de los procedimientos adecuados, porque si no rompemos las normas básicas de un Estado de Derecho. Y cuando vamos horadando, y esto Paraguay, Chile, lo sabemos muy bien, cuando vamos horadando el Estado de Derecho, las posibilidades de tentaciones autoritarias se hacen muy latentes. Y en ese sentido, por eso es clave que siempre, ante la suspensión de derechos, ante restricción de derechos, tengamos la posibilidad de acceder a la justicia y que haya protección judicial efectiva. Eso en el caso de Chile ha sido muy deficiente. Nuestros tribunales
no han estado a la altura, solo el último tiempo han empezado a reaccionar poniendo límites a este tipo de medidas, pero la labor judicial en esto es absolutamente fundamental, Carlos, para mantener el Estado de Derecho y que esto, como ya hemos conversado, no se utilice con fines distintos al de responder a la pandemia. La pandemia es una crisis sanitaria, pero en nuestros países se empieza a transformar hace tiempo en una crisis también de derechos humanos, y eso es muy grave. Doctor. Recordar un poco que las constituciones surgieron en Occidente como una materialización de los derechos ciudadanos e individuales contra el sistema absolutista. Sí. Nuestras constituciones surgieron no solamente para garantizarnos nuestros derechos, sino también para limitar el poder del propio Estado. Todo lo que se haga en cuanto a limitación de derechos tiene que realizarse en el marco de lo que establece cada constitución. Ciertamente, en el marco de instrumentos internacionales se pueden restringir ciertos derechos, pero de manera limitada y, como decía el doctor Nash, tiene que ser absolutamente necesario, tiene que ser proporcional al requerimiento de la limitación y tiene que estar también limitado en el tiempo de su aplicación. Nosotros venimos viviendo prácticamente un estado de excepción de facto dictado por decretos por hace más de un año y en realidad se vienen renovando cada tanto estos decretos que ni siquiera permite la reacción ciudadana en cuanto a poder impugnar esos decretos ante los órganos jurisdiccionales del Estado. Recordemos que el Poder Judicial cumple una tarea de control contramayoritario de los otros poderes de Estado, como son el Ejecutivo y el Legislativo, que basan justamente ese poder en la mayoría electoral que obtuvieron en las elecciones que los colocaron en los puestos que están ocupando. El Poder Judicial tiene la tarea justamente de limitar ese poder en aplicación estricta de la Constitución. Y nuestra Constitución, como bien nos lo establece el orden de prelación que tenemos en el artículo 137, deja a esos tratados y convenios internacionales que permiten morigerar o limitar esos derechos en un segundo nivel de ejecución. En primer lugar, nuestra propia Constitución. Y para poder limitar esos derechos que nosotros tenemos consagrados constitucionalmente, no nos otorga otra vía que el estado de excepción, que en este caso lo venimos sufriendo, pero de facto a partir de estos decretos presidenciales. Ahora, teniendo en cuenta, caballero, lo que están expresando los dos, ¿qué pasa si se establecen restricciones desproporcionadas a la situación de la pandemia? ¿Pueden ser desacatadas, por ejemplo, libremente por la gente, por ejemplo, como los gastronómicos de Asunción del Departamento Central, que dijeron que no iban a acatar la medida de cerrar a las 8, que iban a continuar hasta las 23:59. Cuando son medidas desproporcionadas, ¿se puede desacatar libremente o no? Bueno, ahí el doctor Galleno va a poder comentar desde el punto de vista de cómo es la regulación en el Paraguay. Desde una mirada de los estándares que fijan los instrumentos de derechos humanos, lo que uno esperaría es que esas medidas desproporcionadas pudieran ser solucionadas por la vía precisamente del Estado de Derecho en las reclamaciones ante los órganos administrativos o judiciales. Entrar en un camino obviamente de autotutela siempre va a generar tensión, conflicto y puede terminar siendo una situación muy compleja de manejar. Si uno comienza a abrir espacios donde cada uno respeta aquello que estima pertinente o no, se generan situaciones de mucha tensión. Ahora, obviamente, el problema, Carlos, que tenemos en toda nuestra región, y hoy día lo estamos viendo en Colombia también, en Ecuador, lo hemos visto hace poco, en Argentina, etcétera, es que
y en Europa es lo mismo, que las medidas de restricción a las libertades, pero también las medidas económicas están generando niveles de descontento muy altos que están también a su vez provocando tensiones políticas que nuestros gobiernos no siempre manejan de buena manera. Y muchas veces la forma de responder frente a esa tensión política es a través de medidas represivas. Entonces, entramos en una espiral ahí muy compleja de la pandemia que genera medidas de restricción. Frente a eso hay protestas y eso implica aumentar la restricción y la represión. Y ese es una espiral de violencia que en nuestra región sabemos dónde termina, pero no dónde, sabemos dónde comienza, pero no dónde puede terminar. Y tenemos que ser en ese sentido muy cuidadosos. Por eso, insisto, el rol de la judicatura, del Poder Judicial en estas crisis es fundamental. Muy importante lo que refiere el doctor Nash y a tu pregunta, Carlos. Pregonar la desobediencia civil nunca será la vía para el respeto del Estado de Derecho. Nunca será la vía para el respeto del Estado de Derecho pregonar la desobediencia civil. Ahora bien, tenemos que traer a colación que el Ejecutivo, el gobierno, viene sancionando con tanta promiscuidad y en tan corto lapso de tiempo que no permite una reacción oportuna de los órganos jurisdiccionales del Estado. Voy a traer un ejemplo. El Tribunal Constitucional de España, el 15 de febrero, declaraba inconstitucional unos decretos que limitaban justamente también el tránsito y el comercio, pero que vencían el 14 de ese mismo mes de febrero y ya empezaba a regir otro decreto. Entonces la respuesta jurisdiccional no está llegando a tiempo. De hecho, en Paraguay tenemos que ver que el propio Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia, antes que cuestionar de alguna manera, acompaña con su silencio. No solamente acompaña, se adaptó dictando acordadas que limitaban los servicios judiciales adaptándose a los decretos presidenciales, tácitamente consintiendo estos decretos. Entonces, ¿con qué autoridad moral o jurídica podría la Corte Suprema de Justicia declarar inconstitucionales unos decretos que la propia Corte viene acompañando con acordadas que se ajustan a ellas? Ahora, ¿y cuál es la diferencia entre una restricción legal y una restricción legítima? La diferencia, Carlos, sería que una restricción legal sería una que cumpliría con la formalidad del primero de los tres requisitos. Es decir, hemos dicho que para que una restricción sea legítima, no basta con que esté establecida en la ley. Esa ley además no solo debe cumplir con las formalidades de toda ley, sino que estar destinada al bien común. Esto lo ha dicho la Corte Interamericana desde sus primeras resoluciones en los años 80, que ustedes pueden revisar, quienes están interesados en este tema. Hay una serie de cuadernillos de jurisprudencia de la Corte Interamericana y uno de los últimos es precisamente sobre restricción y suspensión de derechos. Y ahí ustedes van a ver, desde los 80 la Corte dice las medidas legales deben estar destinadas al bien común, no basta solo la formalidad de la ley. Pero hemos dicho que además de la legalidad, tienen que tener este objetivo legítimo y además ser necesarias en una sociedad democrática donde están estos principios de proporcionalidad, idoneidad, necesariedad. Eso hace el conjunto de esas medidas, digamos, del cumplimiento de esos requisitos, hace que las medidas sean legítimas. Aquí la pura y simple legalidad, por importante que sea, no es suficiente. Debe aplicarse además esa legalidad de una manera no arbitraria, de una manera
que no sea discriminatoria. En ese sentido, las exigencias de un Estado de Derecho son más altas que la simple legalidad. Ese es uno de los triunfos importantes que hemos tenido de pasar de un Estado de Derecho simplemente legal, como dice el profesor Ferraioli desde hace muchos años, a un Estado de Derecho social y constitucional que tiene esta mayor profundidad y mayores exigencias para las autoridades, Carlos. Doctor. Como bien se ha planteado, uno es el aspecto de legalidad de la norma, es decir, cuando es sancionada por el órgano facultado para ello y dentro de los límites de sus facultades. Y otra cosa es la legitimidad de esa norma, que cumpla con los requisitos de necesariedad, proporcionalidad, razonabilidad y sobre todo un límite en su aplicación en el tiempo. Si no cumple con estos otros requisitos, por más que sea legal esa restricción, va a ser ilegítima. Y ocurre con algo parecido con lo que se da con las facultades discrecionales del Estado. Una facultad discrecional no significa que deba ser ejercida arbitrariamente. Una facultad debe estar siempre fundamentada en la razonabilidad de la aplicación de esa facultad. Lo mismo ocurre con estas restricciones. Tal vez aún cuando se sancionara una ley que pueda permitirle al Ejecutivo limitar esos derechos, esa limitación siempre tiene que ser razonable y necesaria para el cumplimiento de los objetivos del Estado. Y cuando hablamos de los objetivos del Estado, estamos hablando de la sociedad jurídicamente organizada que somos nosotros para que garantice nuestra supervivencia. Si no cumple con esos presupuestos, esa norma, por muy legal que pudiera llegar a ser, va a seguir siendo ilegítima, Carlos. Bien. Señores, es un lujo compartir y debatir con ustedes. Aprendemos muchísimo. Gracias por venir, doctor. No, Galeano. con mucho gusto. Muchísimas gracias. Doctor Nash, muchísimas gracias por estar de Santiago de Chile, de su casa, con la audiencia de El Péndulo. Así que le agradezco muchísimo y espero que sigamos compartiendo más debates. No, Carlos, siempre a disposición suya de su programa y un abrazo a todos los amigos y amigas ahí del Paraguay. Se les extraña. Un gusto, Claudio, que estés bien. Muchísimas gracias, doctor Claudio Nash, desde Santiago de Chile. Gracias por venir, doctor. No, al contrario, me honra como siempre tu invitación, don Carlos. Me tenías un poco olvidado, pero estamos siempre a tus órdenes. Muchas gracias, doctor. Bien, y a ustedes también, a seguir cuidándonos, a respetar lo que dicen las normas de distanciamiento, de usar los tapabocas, de no aglomerarnos, y así nos reencontramos el próximo miércoles. Hasta entonces.